son solutos en una forma general, ¿cierto? Hablamos de proteínas, no solamente los electrolitos, uno de los principales hemos ido viendo, el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio, que cada uno de estos tiene su función, ¿sí? Al hacer ese transporte, como se dice, es ahí donde va a moverse todo nuestro medio interno de acuerdo a lo que pueda necesitar o lo que pueda empezar a presentar de una patología en un paciente, ¿sí? Solamente para recordar un poquito de los electrolitos, los parámetros dentro de lo que vemos en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, ¿sí? El sodio sabemos que tenemos más o menos entre 135 a 145. ¿Es más extra o intra? Extra. Es más extra, ¿no? Lo contrario al potasio. Pero no con eso, por eso se dice de que no existe una cantidad de potasio o de sodio en los espacios que hemos dicho. Por ejemplo, si estamos diciendo que el sodio es más en el espacio extracelular, evidentemente con 135, 145, en el intra, miren, está presente pero en menor cantidad, ¿no es cierto? O sea, de 8 a 10 miliequivalentes. El potasio, este sí es más que intracelular, pero también tenemos en el extra, miren, es de 3,5 a 4,5. Claro que nosotros cuando medimos o pedimos, por ejemplo, ¿qué examen? ¿Ustedes saben qué se llama el examen cuando queremos medir los electrolitos en sangre? ¿Qué se llama ese examen? ¿Alguien sabe? Así como cuando digo, ¿no ve? Voy a pedir un hemograma completo y ahí voy a poder ver mi serie roja y mi serie blanca. Para ver los electrolitos, ¿qué examen se pide? ¿Saben alguien? Un ionograma, ¿sí? Así se llama. Entonces, cuando yo quiero ver los electrolitos en sangre, voy a solicitar ionograma. Y puede ser específica, ¿no? Porque puedo solicito ionograma y ahí especificar potasio, cloro, sodio, que eso es obvio, generalmente eso siempre se pide de medición, pero puedo pedir, por ejemplo, ahí calcio más, ¿no? Entonces, lo que medimos es, como se dice, de extra, ¿no? Porque es nuestro espacio extracelular. Para intracelular tendría que ser otro tipo de estudios, ¿no es cierto? Agarrar las células, sacar del espacio intracelular. Por eso estos son los parámetros que se nos van a mostrar cuando nosotros pedimos un ionograma. Pero sabemos que el potasio es más intracelular, ¿sí? Como ve, 140, 150. Lo mismo el cloro. El cloro sería entonces, ¿qué? Más extra o intra sería extra, ¿no? 90 a 100, con un intra de 4 mililitros. El calcio sería más extra, ¿no? De 8,0 a 10, ¿no? Miren la cantidad mínima, ¿no? 0,01 miligramos. Ya aquí ya cambia, es el único que cambia en miligramos sería el calcio, los demás son por si acaso medidos en miliequivalentes, ¿sí? Magnesio 2,0 a 2,5, intracelular sería 26, porque aunque no crean, y eso sí, no le damos tanta importancia al magnesio, chicos, y es muy importante en el sentido del metabolismo en la parte celular, ¿sí? Era como una vez en la medicina funcional que cada vez se andan metiendo, dicen, no sé, ustedes deben conocer la creatina, que andan consumiendo para, ¿qué cosa es? Para aumento de masa muscular mientras entrenan. Porque si yo la voy a tomar así de sentada, retiene agua en las fibras musculares. No voy a hacer nada, ¿no es cierto? Pero hay personas en las cuales sabían que si su magnesio no está bien, no va a funcionar bien esa creatina. Ahora me dirán, ¿y cómo voy a saber cómo está mi magnesio? Lamentablemente no se puede ver, ¿sí? Son estudios muy especiales. Tan simple, ¿cuáles son las sintomatologías? Para pensar que por tener un magnesio bajito, tengo constantes calambres, no tengo una buena manera de dormir, o sea, mi sueño es muy cortado, despierto mucho, digamos, ¿no? No tengo un sueño. Otra cosa es el profundo, ¿no? En cambio, otros que tienen un poco más liviano, que eso no es buen dormir tampoco, eso es lo de malo, ¿no? Entonces hay, ¿no?, ciertas sintomatologías para ver el magnesio, por si acaso, ¿sí? Entonces se dice, mejora primero un poquito tu magnesio y recién ves esto de la creatina. Sí, de la creatina si quieres ver en cuanto a la parte de masa muscular, que vamos a ir viendo cuando hablemos de la parte del músculo, ¿sí? Entonces, y el bicarbonato que tenemos más sería extracelular, ¿no? Con 24 mil equivalentes y 10 de intracelular. Nosotros, ¿qué vemos? Tengo
mis células, ¿no es cierto? Estamos hablando del medio interno. Todo esto tenemos una membrana celular, se podría decir, que cubre a estas células del cuerpo, ¿sí? Es como decir, ahorita vamos a cerrar esto. Entonces son varias células, ¿sí? Entonces esa membrana celular, se podría decir, que está compuesta por una bicapa lipídica, ¿sí? Y además contiene unas ciertas moléculas proteicas, ¿sí? Es lo que normalmente nosotros tenemos. Pero ahora, lo que les estaba hablando, sobre este transporte y esta función, porque imagínense, estamos con una membrana. Para que exista esa función de intercambio, entonces tiene que haber, como dice la palabra, ese paso de un lugar a otro, ¿no? Ese transporte. Ahora, hay unas proteínas que se llaman proteínas transportadoras, ¿no? Hay unos ciertos pasos que se llaman difusión, ¿sí? La difusión, que me voy a sacar un poquito antes de empezar esto, ¿sí? Vamos a ver aquí, primero les voy a mostrar, ¿sí? Las difusión, primero vamos a ver qué es una difusión, ¿sí? Es un movimiento molecular aleatorio de las sustancias molécula a molécula, eso estamos hablando, ¿no es cierto? De un paso de un lugar a otro, a través de espacios intermoleculares de la membrana, ¿no es cierto? O en combinación con una proteína transportadora. Hay algunos que pueden pasar simplemente, de acuerdo al tamaño de las moléculas, una difusión simple, pueden pasar, ¿sí? Pero hay otras que necesitan una ayuda, que son con nuestras proteínas transportadoras, ¿sí? Por eso es que además de este tipo de difusión simple con transporte de proteínas transportadoras, hay otro tipo de transporte, por eso dice difusión frente a un transporte activo. El transporte activo es un movimiento de iones o de otras sustancias a través de la membrana, en combinación también con proteína transportadora, pero aquí sí o sí tiene que estar, ¿no es cierto? Haciendo que la sustancia se mueva, pero aquí con un gradiente de energía, por eso se dice transporte activo, ¿sí? Ahí está la diferencia, ¿no? Como desde un estado de baja concentración a un estado de alta concentración. Es como decir, ahorita yo necesito energía para poder pasar allá. Mi energía me va a ganar a que por muy que esté allá más fuerte, pero yo tengo energía a comparación del otro lado, entonces voy a poder hacer este transporte, ¿sí? Esa es la diferencia entre una difusión a un transporte activo. Por eso dice, este es un movimiento, como hemos dicho, ¿no ve? Hay simples con transporte o con proteínas transportadoras. Aquí lo que más se caracteriza es porque tiene que cosa con un gradiente de energía, ¿sí? Entonces, por eso les decía, tiene esta membrana lipídica con moléculas proteicas, con proteínas transportadoras y también otras proteínas que se llaman las proteínas de los canales, ¿sí? Es como decir, tengo ciertos elementos para que me ayuden este transporte, ¿sí? Ahora, era esto lo que les mostraba. Miren, aquí está esa bicapa fosfolipídica, ¿sí? Lo que les decía, ¿no? Por eso dicen fosfolipídica, bicapa, es doble, ¿no? Tenemos que pueden pasar por difusión simple, difusión facilitada, que las llaman que pueden ser con las proteínas transportadoras o por medio de los canales, y este sí, miren quién está participando, el ATP, que ahí sería un transporte activo, ¿no es cierto? Entonces ahí me va a ayudar, y es este, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No es cierto? ¿Han visto el otro? Arriba, ¿no? Porque va con esa carga, ¿no? De energía, va hacia el otro lado, ¿no? Entonces, y eso, claro, primero estamos viendo el principio, y vamos a ver en qué momentos, para qué se empiezan a hacer este tipo de transportes o difusiones, ¿sí? Ahora, generalmente con la difusión simple son sustancias pequeñas que pueden pasar, como el oxígeno o el CO2, ¿sí? Con esa difusión simple, porque no necesitan, no son tan grandes, se podría decir, o sea, no necesitan mayor ayuda, ¿sí? El otro, cuando son sustancias, como se dice, más grandes, ahí sí tenemos esta difusión facilitada. Necesito que alguien más intervenga en esto, ¿sí? Y lo que les decía el otro, que cuando se necesita un transporte activo, vamos a ver ya después cuáles, ¿no es cierto? Sí o sí necesita la presencia de ¿quién? De una energía, ¿sí? Ese es el transporte activo.
Entonces ya hemos visto eso. Eso sería un tipo de difusión y lo que es un transportativo. La diferencia sería la presencia de la energía, ¿sí? Ahora, lo mismo aquí, ¿no? Que vemos, miren, aquí tengo mi espacio intracelular, mi espacio extracelular, y aquí tengo por eso una bicapa lipídica en la cual se va a poder eso, como les decía, hacer ese intercambio, ¿no es cierto?, entre uno a otro. Por eso voy a ir haciendo esta parte de la separación. Existen dos tipos de difusión, ¿sí? Como les ya he dicho hace rato, una simple y una facilitada, ¿sí? La difusión simple, ¿sí? La difusión simple puede pasar directamente, ¿sí? Como una proteína del canal, se va a pasar porque es como imagínense como si yo me hubiera abierto un caminito aquí, y es más simple, ¿no es cierto? Voy a poder pasar. Pero ya como se dice, facilitada, necesito a alguien que me ayude a pasar. ¿Con quién? Con mi proteína transportadora, ¿no ve? Es como que no va a haber, no puedo hacer yo solita, ¿no? Mi paso al otro lado. Necesito este acompañante que sería su proteína transportadora. Esa es la diferencia, primero, ¿sí? Entre una simple y una facilitada, ¿sí? Entonces, si ustedes van a ver como transportes pasivos, miren, tengo mi difusión simple, mi difusión facilitada y mi difusión por canales. ¿Qué pasa así? ¿No han visto cómo se van abriendo mis compuertas? Simple, han visto, ha pasado, que hemos dicho, las partículas de oxígeno y de CO2. La facilitada, por eso esto les muestro para que vean, la facilitada es como que, imagínense quién es esta la que se está apareciendo, es mi proteína transportadora. Y puede ser otro tipo, la difusión por los mismos canales, ¿no es cierto? Es de esas formas que van pasando. Miren dónde está mi membrana, por eso les decía bicapa, ¿no ven? Lipídica, ¿no? Es por esos espacios en los que vamos a ir viendo que se va a pasar. Ahora, el voltaje es importante también, ¿sí? Por eso les decía, cuando tengo positivo o cuando tengo negativo, dependiendo dónde, ¿sí? Cuando cambian, por ejemplo, los voltajes, porque por ejemplo aquí que tengo, estoy positivo y negativo, a veces hay cambios y adentro se vuelve positivo y afuera se vuelve negativo. Primero estoy empezando para que no se entienda. Estoy empezando cómo primero funciona todo esto, ¿sí? Y después vamos a irlo poniendo de acuerdo a lo que vamos viendo en cada movimiento, cosas. ¿Y después qué ha pasado? ¿Han visto? Se invertido. ¿Y quiénes han cambiado? Se han abierto nuestras compuertas, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Han visto? Por eso les decía también, ¿no? Así. Cambia el voltaje, ¿no es cierto? Va a cambiar el voltaje, va a entrar, se podría decir, cuando vemos cargas positivas adentro, las cargas negativas afuera, empiezan a generar ese tipo de cambios de cargas, entonces también va a haber el cambio de los movimientos. Miren cómo se han abierto, ¿no es cierto?, estas compuertas, y los que estaban afuera van a entrar y los que estaban adentro van a salir. De acuerdo si son, ¿cómo se dice?, afines, por decir, soy afín a lo positivo, entonces me voy a ir porque se fue allá, ¿no? Porque estaba aquí, pero ahora yo me voy a ir allá, ¿no? Sea el sodio, sea el potasio, eso estamos hablando primero, ¿no ven? O sea, de que van a cambiar sus lugares, quién, sodio, potasio, dependiendo de lo que va pasando en nuestro medio interno, ¿sí? Entonces, para que vean que sí es importante la energía, ¿no es cierto? Y también, o sea, esos cambios de positivo a negativo. Entonces, la velocidad de la difusión, porque ya sabemos qué significa difusión, depende de qué, esa velocidad, que sea mucho más rápida o más lenta, dependiendo de qué. Evidentemente de un gradiente de concentración, de su solubilidad, del tamaño y de la temperatura, ¿sí? Depende mucho de estos puntos para que sea más rápido su difusión. Un gradiente de difusión, el tamaño quizá es más pequeño, entonces la difusión va a ser más rápida o más lenta. Más rápida, ¿no es cierto? Ahora, en temperatura, ¿qué se imagina? Si es más caliente, ¿será que más será su difusión? ¿Más rápida? Para que vean cómo la temperatura también afecta, ¿no? Y estamos hablando de eso en el medio oceano. Voy a hacerte dar una vuelta al manzano. No, problema. Y yo tenía
Cuando pasa esto, que hay el intercambio por medio de energía, al desprender energía, ¿no también da calor? Depende, es que no, claro, lo que vos haces si es el paso positivo o negativo, ¿no es cierto? Entonces vas perdiendo más bien. Claro. Y ahí vas a bajar. Por eso, ¿has visto? Pues, ahorita les estoy mostrando lo que va pasando con diferentes formas, digamos que va el positivo o el negativo. Va a haber energía, pero vamos a ir viendo que en algunos es así, en otros casos no, ¿sí? Y se va a ir acomodando, ¿no ves? Te voy a pedir que vayas a comprar pastillas para todos. No, doctora, he pestañeado un poco lento nomás. No se consuelo. Ya sé, silencio. Ya. Entonces hemos dicho, la velocidad de esa difusión depende, entonces hemos dicho de todo eso, lo que estamos diciendo. A mayor gradiente de concentración, a mayor solubilidad, a menor tamaño, a mayor temperatura, mayor velocidad de Difusión. Primero he dicho que eso, pero entonces vemos lo que hemos dicho, menor tamaño va a ser más veloz, ¿no es cierto? Mayor temperatura, igual, ¿no ve? Entonces, gradiente de concentración lo mismo y su solubilidad es más soluble, se podría decir, ¿no? Ahora, los canales proteicos que estábamos diciendo, ¿no? Les he dicho también canales, acuérdense, ¿no ve? Hemos dicho proteínas transportadoras, aparte de eso de que tenemos unos canales, se distinguen por dos características importantes. Permeables de manera selectiva a ciertas sustancias. No crean que ellos también son, que pasan nomás, ¿no es cierto? No toleran nada más. Y se pueden abrir y cerrar por compuertas, como han visto, como esas compuertitas, ¿no? Primero tienen que sentir si pasó algo o no y tienen la orden para poder abrir. Si no, eso vuelven, o si vuelven, si han abierto, después vuelven a cerrar, ¿no? Entonces, esa es la forma como tienen esas características, se podría decir, cómo funcionan estos canales proteicos, ¿sí? Entonces, son permeables, ojo, no a todo, a ciertas sustancias, y se van a ir abriendo y cerrando por compuertas. Por ejemplo, tenemos estos canales proteicos, que tenemos los canales de sodio y los canales de potasio, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, estas son las compuertas, ¿no? En el exterior, en el interior. La compuerta está cerrada para la parte del sodio. Cuando va a haber algún tipo de cambio, ya les he dicho, por cualquier situación, se va a abrir, ¿no es cierto? Pero primero está cerrado. Generalmente estos canales miden de 0,3 por 0,5 nanómetros, miren qué delgaditos, carga intensamente negativa y arrastran sodios deshidratados, ¿no es cierto? Eso es lo que generalmente hace como función. Los de potasio, tenemos otros canales de potasio que miren, es al revés porque es aquí, ¿no es cierto? Sabemos que hemos dicho más, el potasio es que intracelular, ¿no va? Entonces aquí tengo en el potasio, la compuerta está siempre cerrada, porque si fuera al revés esto no, constantemente, solamente cuando hay una alteración se van a abrir esta compuerta para que salga el potasio, porque hemos dicho más sodio, más es extracelular o intracelular, hemos dicho es más extracelular, por eso es que tengo la compuerta cerrada, ¿sí? Pero cuando se tenga que abrir, cuando ha habido algún problema en ese medio interno, por ejemplo, mi sodio está deshidratado, voy a hablar, a ver, qué sé yo, hasta por una deshidratación, ¿no es cierto?, de ese medio interno, entonces ahí ya va a haber un cambio, medio que el sodio se va a mover y se está yendo adentro, ¿sí? Lo mismo estamos viendo con los canales de potasio, miren, 0.3 por 0.3 nanómetros, no tienen carga negativa y no se deshidratan estos, ¿no? Pero si en algún momento igual hay un intercambio, van a ver que siempre entra la parte del sodio y después va a tener que salir el potasio, ¿sí? Vamos a ver después en qué casos se pueden dar. Esta activación de los canales son de dos formas. Se activan por voltaje y activación química, ¿sí? La activación por voltaje, lo que hemos visto hace rato, ¿o no? ¿Sí? Ese cambio de positivo a negativo. Entonces, ahí vemos lo que hace rato ya hemos visto, ¿no es cierto? Se va a activar porque, miren, el voltaje ha cambiado, ¿no? ¿Y qué va a hacer después entonces con esas compuertas? Se van a abrir, ¿no ve? ¿Sí? Y estoy haciendo ese intercambio. Primero estoy viendo
porque se juega así. Uno es llevado por voltajes. ¿Cuándo va a cambiar? Vamos a ver en qué momentos va a hacer ese cambio. Y la química es una difusión facilitada, ¿sí? Así se llama. Miren, ¿quién? Será una proteína transportadora la que me puede ayudar, ¿no es cierto? De alguna manera. Miren, van ahí y pasan por ahí, ¿no es cierto? Es una facilitar. Alguien me está facilitando ese espacio. ¿Sí? En la otra era tan simple, ¿por qué? Por voltaje, ¿no ves? Cambió, bueno, ya cambió, se abre. Y química, vamos a ir viendo de esa forma facilitada, ¿sí? El transporte activo, hemos dicho ya, es un paso del soluto a través de una membrana de permeabilidad selectiva, desde un medio de menor a uno de mayor concentración, ya hemos dicho, ¿no es cierto? En contra entonces del gradiente de concentración con gasto de ¿quién? De la energía, ¿sí? Entonces necesitamos eso. Ese es un transporte activo que generalmente se va a ir moviendo de uno. Evidentemente, si quiero yo enfrentarme, soy menos a unos más, entonces necesito más fuerza, ¿no es cierto? Y esa fuerza, ¿quién me está proporcionando? La energía, ¿sí? Entonces, por eso dice, voy a pasar de menor a uno de mayor, pero con un gasto de energía. Tenemos dos tipos de transportes activos. Uno que se llama el primario y otro el secundario, ¿sí? El primario, como se dice, es uso de la energía directamente, ¿sí? El secundario, como dice la palabra, uso de la energía, pero indirectamente. No es directo, no es como ahorita tengo un cable y lo voy a enchufar directamente, ¿no? Sin embargo, el indirecto es como que voy a poner, como ustedes conocen, los cortapicos, ¿no es cierto? Entonces, como que primero ahí, pero la forma directa es esta, ¿no es cierto? Es más o menos eso. Secundariamente estoy tomando esa energía, ¿no? A eso se refiere indirectamente, que es una energía del transporte activo primario, ¿sí? Vamos a ir viendo. Entonces, miren un poquito lo que hemos visto. Tengo aquí mi espacio extracelular, mi espacio intracelular, que sabemos que tenemos nuestros diferentes electrolitos, solutos en una forma general, ¿no? Sodio, potasio, tanto en el espacio, ¿no? Aquí, ¿qué es esta? Acuérdense de esa bicapa lipídica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, yo voy a hacer? Miren, van así. Miren, la energía le ha ayudado porque ha ido más, han cambiado y han pasado al otro lado. Así se mueve, ¿no ve? O sea, hacemos solamente esto ha sido un transporte con medio de quién, de ayuda de qué, de una energía, ¿no es cierto? Porque ¿quién se ha colado ahí? El átomo, ¿no es cierto? ADP va soltando y van, pero siempre acuérdense que esos cambios me van a hacer movimientos, ¿no ve? Porque como que se volvió más el positivo, he tenido este transporte y voy a hacer este intercambio de un lugar a otro, ¿sí? Allá atrás mucho me hablan, los voy a poner después adelante. Que estoy como el transporte, entonces hemos dicho, ¿cuál tipo de transporte tenemos? Un primario y un secundario, ¿no? El transporte activo primario, entonces, vemos como dice la palabra directamente, ¿no es cierto? Va a agarrar la parte de la energía. El secundario es de una forma indirecta, este ya va pasando porque ya tiene esa energía, a eso se va. Este todavía va a ir pasando por una parte para darle la energía, no es de una forma directa. Ahí van a entender un poquito porque eso sí es para poder, ahora tenemos los importadores y los antiportadores, pero vamos aquí a ver. Cuando por ejemplo tenemos dos iones potasio, se unen al exterior 3 sodios, ¿sí? Se hace el intercambio, estoy hablando ahorita de lo que se ha hecho en este intercambio, ¿sí? Siempre vamos a ver una cierta cantidad de intercambio de los electrolitos, ¿no? Cuando voy a tener, que a veces se dicen que se unen, tengo 3 sodios y generalmente, o al revés, miren cuántos sodios han entrado por 3. ¿Se han fijado? Sí, 2 dos potasios. potasios por 3 sodios. Y ahí vamos a ir viendo lo que pasa. Cuando 2 iones potasio se unen al exterior, ¿quién es? 3 de sodio, por medio de una proteína transportadora.
Y aquí va a ser una activación por medio de quién? De la energía, que es el ATP, ¿no ve? Y ya se ve. Eso un poquito vamos a ir viendo lo que es el ATP y después cuándo se tiene que convertir en ADP, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo. Pero aquí les voy a explicar un poquito que me voy a quedar para que no se me vea, porque trato de que agarren la cosa, ¿no? Para que no se me pierda, ¿sí? Tenemos estas bombas de sodio-potasio, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a hacer? Generalmente, ¿saben qué hacen la bomba de sodio-potasio? ¿Saben? ¿Alguien sabe? ¿Qué regula? En la célula, ¿qué regularía? O sea, Cantidad de iones Ahí sodio, estamos, potasio. entonces ahí afectaría el tamaño de la célula, ¿sí? Si mi bomba de sodio-potasio estuviera, como les he puesto aquí, ¿qué cosa? Disminuida, entonces, ¿qué va a pasar? Mi célula se va a hinchar, ¿sí? Esta es una bomba que nos regula a que no esté habiendo tanto el movimiento, ¿sí? Es decir, hasta aquí nomás vamos a hacer la cosa porque es suficiente. Pero cuando esta bomba de sodio-potasio va a estar disminuida, miren, les he puesto una célula más o menos normal, ¿sí? Pero cuando va a haber alteraciones, miren cómo se me hincha, como todo. Imagínense que yo tengo una bolsa. ¿Y qué hacemos? La clásica, ¿no? Que vamos metiendo, no, sigo metiendo. ¿Qué va a pasar después con esa bolsa si sigo metiendo las cosas? se rompe el estallar. Y eso es lo que pasa, ¿no? Con las células. Cuando hay unas alteraciones, no vaya, lento, se rompen. ¿Cuáles son las? Vamos a ver en qué casos pasa esto. Y cuando hay ruptura celular, ¿qué va a haber? Vamos a tener problemas, ¿o no? Si eso es desde el principio, la primera clase creo que hemos hablado de la unidad funcional de nuestro cuerpo. ¿Quién es? Las células. Si esa mi unidad funcional, no voy a decir todos, pero un porcentaje van a estar rotas, ¿no es cierto? Entonces va a haber una alteración en mi medio interno. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Pero vamos a ir viendo cómo se va. Primero hemos ido viendo cómo se van a ir transportando todas estas electrolitos, las demás sustancias. Yo ya he ido diciendo cómo es. Después las voy a ir mencionando de acuerdo a los casos que vamos a ir viendo. ¿Entendido? ¿Sí? Ahí nos vamos a quedar, chicos.